Bueno, ahora lo que vamos a hacer es graficar. Bueno, esta es la grabación correspondiente a la práctica 1 para poder observar de la materia de probabilidad y estadística que hay que vimos acerca del coeficiente que ya de correlación previamente y alguna señal X para ver el ruido de la función Y, señal y que es el y coseno su frecuencia y cómo va a generar tener un sonido el mismo a partir argumento. de ello. Bueno, primero lo que hice fue abrir el la MATLAB misma frecuencia, y el mismo en argumento, un file y vamos a graficar abrir un esos nuevo dos script. conjuntos de valores. Me Eso generó esta va a ventana sustituir a la a cual estos yo dos guardé vectores, como práctica a 1. estos dos conjuntos. Bueno, la voy a poner en una esquina. Bueno, Luego, ahora, lo primero que hacemos vamos a es introducir dos vamos a- vectores al programa a que calcular van a el simular coeficiente de el correlación. conjunto de datos, el cual vamos a calcular su coeficiente de correlación para ver qué tan cercanos están estos Vamos a datos. graficar X contra Y. Bueno, ahora dejamos Bueno, aquí ya lo tengo sin- anotado. sin punto y coma para que nos genere el valor en nuestra ventana de comandos. Bueno, Ahora también están vamos a los graficarlo dos en vectores, forma el de cual contiene puntitos, unos datos dentro. o sea, en forma de círculos. Vamos a calcular el coeficiente X contra de Y estos con dos un tamaño. datos agrupados, el coeficiente de correlación, que es con la función correlación coeficiente o Ok, entonces, ¿qué esperamos? correlación Bueno, coeficiente. como sabemos, el seno y el coseno están desfasados. X, ¿Qué coma, quiere Y. decir? Cuando el coseno vale 1, el le seno quitamos vale 0. el punto y coma para que Sucesivamente, en nuestra como el ventana de coseno vale MATLAB 0, nos el seno genere vale 1. nuestro Entonces, ¿qué coeficiente de esperamos tener? correlación. Esperamos tener valores muy separados. Y de Luego, nuevo, coeficientes de correlación. Vamos muy a pequeños. graficar con la función scatter, que también se le conoce como burbuja, ya que esta va a graficar en pequeños círculos, Aquí los se cuales va a puede graficar ser el totalmente vector opuesto. X, ¿Por qué? que Por es el primer mismo conjunto de razonamiento datos, el vector Y, que comenté. segundo conjunto de datos, Bueno, y luego graficar, ahora, según yo leí, ¿qué a un pasa tamaño K. si juntamos? Aquí se Entonces puede ya podemos correr el coeficiente de correlación debug, es casi 0. Quiere decir son Y ahí está. opuestos, o sea, son Ahí podemos totalmente ver distantes unos con otros. la comportamiento de nuestro ¿Qué pasa si en conjunto vez de del datos, coseno la correlación que es lineal metemos positiva, y podemos ver que más o menos de están valores cercanos como unos de como si otros fuera un vector, estos valores? un seno, Ahora, con el mismo argumento? yéndonos a la ventana Entonces de lo que MATLAB, esperamos ver nos da un valor es de que punto tanto seno y coseno 9416, tienen lo cual nos dice que es un valor son lo muy mismo, cercano a tienen 1. el mismo Recordar que argumento, están en fase. cuando Quiere tenemos un decir valor que muy no hay cercano a ninguna 1, distancia entre ellos. quiere decir que Entonces, la correlación es muy alta. O sea, los el valores están coeficiente demasiado de correlación, la correlación Entonces, de estos una valores es correlación de muy punto cercana a 94 uno, por nos no dice decir que uno. tiene Ahora, una ¿cuánto decir? correlación Bueno, sí. muy cercana. Entonces, el Podemos coeficiente de ver correlación es uno. en ¿Por este qué? trayecto Porque cada valor, la cada cercanía seno de va a los generar un valor valores muy es cercano. muy No, no un están valor, muy alejados. un valor igual. Es como si tuviéramos estos Luego, dos, lo los siguiente mismos valores arriba y abajo, 60 y 60. va a ser generar una señal. Bueno, por ahora, así ¿qué decirlo, pasa? Una señal. Ahorita Primero vamos esta a introducir función los intervalos. Lo siguiente a seno introducir va a ser tiene la esta precisión forma. ¿Por qué? o el nivel Porque del la ayuda muestreo va a que es tener seno ese, y porque por tienen así el mismo decirlo, argumento. va Pero a ¿qué tener pasa si nuestro- aumentamos la frecuencia? nuestro Por ejemplo, tiempo a 1 le aumentamos 1. y luego Entonces hay un desfase, vamos ya hay a un poner distanciamiento entre ellos intervalo y por lo superior. tanto nuestro coeficiente de correlación disminuye. Aún así, sigue manteniéndose alto el coeficiente de correlación. multiplicamos por Entonces 3, vamos a porque hacer quiere decir que vamos a que se graficar 3 separen más. ciclos. Aquí ya se puede apreciar un distanciamiento mayor. Bueno, ya eso creamos el intervalo, eso fue todo lo que luego procedimos alcanzamos con a crear la función. ver ¿Qué función va a ser? Va a ser una función en la clase. senoidal Y pues con un argumento Gracias. de recordar que la función senoidal es omega por t, donde omega va a ser igual a 2 pi por la frecuencia. La señal que vamos a generar va a ser una frecuencia de 500 Hz por el tiempo. Y luego metemos el comando para graficar, que es plot t, x, la función
en función de la variable independiente x. Bueno, le quitamos el punto y coma porque vamos a necesitar que genere una salida que va a ser nuestra gráfica. Oh, perdón, me equivoqué. Bueno, prosiguiendo con el problema, el error estaba en la i, ya se le agregué. Ahora sí podemos ejecutar el debugger y como vemos nos generó nuestra señal, nuestra onda senoidal con una frecuencia de 500 Hz y nos generó 5 ciclos, 3 ciclos. Bueno, aquí como no tenemos ninguna función como R correlación coeficiente, pues no nos genera nada aquí en nuestra ventana de comando. Bueno, lo siguiente va a ser escuchar esa señal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente aquí en el intervalo superior vamos a colocar hasta donde queremos, de 0 a cuántos segundos. Lo vamos a hacer hasta 5 segundos, como fue en el salón. La misma función se queda, nada más que aquí ya no vamos a graficar, sino que ahora vamos a escribir un comando sound y va a ser sound de la función x y el valor de precisión. Entonces podemos una vez correr. Bueno, ahí se puede escuchar ya la señal que generamos mediante ese comando. Ahora vamos a aumentar la frecuencia a 1 kHz o el doble de lo que escuchamos, a ver qué tal. Bueno, ahí se pudo escuchar como que más agudo el sonido, porque obvio es mayor la frecuencia. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle ruido a esa señal. ¿Qué quiere decir? Vamos a meterle una señal aleatoria que no tenga un orden, por así decirlo, y se la vamos a sumar a nuestra función. Entonces, ¿qué esperamos escuchar? Esperamos escuchar una señal así, como cuando la tele tiene interferencia, como tipo lluvia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nada más tenemos que agregar la función y para identificarlo, ruido, que va a ser igual a nuestra función más, ponemos paréntesis, siempre es bueno poner paréntesis para separar, rand, paréntesis, sice, t, coma. Bueno, aquí ya tenemos la función ruido, que quiere decir, que dice que la función, nuestra señal, le vamos a sumar siempre un valor aleatorio. Entonces, ¿qué nos va a generar? Pues no va a generar un ruido. Bueno, aquí ya no vamos a escuchar solo X, ahora queremos escuchar Y ruido, que ya involucra el ruido sumado a la función. Entonces tenemos que reemplazar Y ruido. Y ya. Si se alcanza a escuchar así como con lluvia todo. Ahora, ¿qué pasa si podemos? ¿Qué pasaría? A ver, ¿cómo se vería nuestra gráfica? ¿Cómo se vería si graficáramos eso, los valores? ¿Qué pasaría con el coeficiente de correlación? ¿Se haría menor? Pues porque
el ruido va a hacer que se separen más los valores, va a meter más valores más distantes, por lo tanto el coeficiente de correlación va a disminuir. Bueno, por rapidez voy a copiarlo de aquí, que es la misma función que llama el t, que va a ser el intervalo y la precisión. Luego la misma función que hemos estado ocupando, la función seno. Luego la función ruido, también la que ocupamos. Luego scatter, que es para graficar con circulitos. Nada más que ahora va a ser X y contra Y ruido, y con el mismo tamaño. Y luego que va a ser el coeficiente de correlación que nos va a generar en la ventana de comandos, ya que no le agregamos un punto y coma. Bueno, ahí vemos que el ruido provocó en nuestra correlación que disminuyera. Los datos están más dispersos, pero aún se puede apreciar una correlación lineal positiva. ¿Qué quiere decir lineal positiva? Que los valores en X junto con los valores de Y son negativos. O sea, un valor son pequeños. Por ejemplo, para valores pequeños de X tenemos valores pequeños de Y, y para valores mayores de X tenemos valores mayores de Y. Bueno, ahí es la lineal positiva. Ahora, el coeficiente, vamos a ver cuánto nos dio. 0.9282. Vemos que disminuyó con el anterior. Quiere decir que hay una disminución pequeña de nuestro coeficiente de correlación. Ahora, para verlo más cómo nuestro ruido nos afecta, vamos a amplificar este ruido, o sea que a meter más ruido. ¿Cómo? 10 veces más ruido vamos a meter. Entonces, como resultado, nuestra correlación disminuye. La correlación, aquí ya no podemos ver una tendencia lineal positiva. Aquí ya es más como un desorden, no tiene casi correlación. Entonces, si nos vamos a MATLAB, nos dice que es una correlación de 0.09, o sea, muy bajo. Quiere decir que nuestra correlación disminuyó bastante. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a disminuirlo a la mitad. Nuestro coeficiente de correlación y la tendencia lineal positiva tiene que observarse más claramente. Acá nos generó uno de 0.98, mayor a obviamente, y mayor a que era de 1. Que es de la mitad de ruido me tiene un valor más aproximado a 1, que es la máxima correlación que pueda alcanzar los valores. Bueno, finalmente lo que vimos fue... Bueno, aún continuando con el ruido, vamos a dejarlo de esta manera para que se pueda apreciar lo que vamos a hacer ahora, que va a ser valores negativos de X. ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que dije anteriormente, que a valores pequeños de X tenemos valores pequeños de Y, ahora va a ser al revés. A valores pequeños de X vamos a tener valores mayores de Y, y contrariamente valores pequeños de X, mayores de X, valores pequeños de Y. Entonces lo vamos a visualizar. Vamos a dejar nuestro ruido de 0.5. Entonces nuestra correlación ahora es lineal negativa, como dije, por menos. Bueno, eso era lo único que se tenía que ver. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es graficar para poder observar la correlación que hay entre la función que ya teníamos previamente, la función X, con la función Y, que es el coseno. Va a tener el mismo argumento,
la misma frecuencia, o sea, el mismo argumento, y vamos a graficar esos dos conjuntos de valores. Eso va a sustituir a estos dos vectores, a estos dos conjuntos. Bueno, ahora vamos a introducir, vamos a calcular el coeficiente de correlación. Correlación coeficiente. Y vamos a graficar X contra Y. Ahora, dejamos sin punto y coma para que nos genere el valor en nuestra ventana de comandos. Ahora, también vamos a graficarlo en forma de puntitos, o sea, en forma de círculos, y va a ser X contra Y con un tamaño K. Error. Ok, entonces, ¿qué esperamos? Bueno, como sabemos, el seno y el coseno están desfasados. ¿Qué quiere decir? Cuando el coseno vale 1, el seno vale 0. Y así sucesivamente. Cuando el coseno vale 0, el seno vale 1. Entonces, ¿qué esperamos tener? Esperamos tener valores muy separados y tener un coeficiente de correlación muy pequeño. Aquí se puede apreciar, son totalmente opuestos. ¿Por qué? Por el mismo desfasamiento que comenté. Bueno, ahora, ¿qué pasa si juntamos? Aquí se puede ver. El coeficiente de correlación es casi 0. Quiere decir son opuestos, o sea, son totalmente distantes unos con otros. Ahora, ¿qué pasa si en vez del coseno metemos como conjunto de valores, como si fuera un vector, un seno, con el mismo argumento? Entonces lo que esperamos ver es que tanto seno y coseno tienen son lo mismo, tienen el mismo argumento, están en fase, quiere decir que no hay ninguna distancia entre ellos. Entonces el coeficiente de correlación, la correlación de estos valores es muy cercana a 1, por no decir 1. Ahora, ¿cuánto decir? Bueno, sí. Entonces, el coeficiente de correlación es 1. ¿Por qué? Porque cada valor, cada seno, me va a generar un valor muy cercano. No, un valor igual. Es como si tuviéramos estos dos con los mismos valores, arriba y abajo, 60 y 60. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ahorita esta función seno tiene esta forma. ¿Por qué? Porque le ayuda que es seno y porque tienen el mismo argumento. Pero ¿qué pasa si aumentamos la frecuencia? Por ejemplo, a 1 le aumentamos 1. Entonces hay un desfase, ya hay un distanciamiento entre ellos y por lo tanto nuestro coeficiente de correlación disminuye. Aún así sigue manteniéndose alto el coeficiente de correlación. Entonces vamos a hacer que se separen más. Aquí ya se puede apreciar un distanciamiento mayor. Bueno, eso fue todo lo que alcanzamos a ver en la clase. Y pues, gracias.